Tercera ley de Sanderson, que dice ampliar lo que ya tenemos antes de añadir algo nuevo. Esto se refiere a que cuando estamos trabajando con mundos mágicos, ¿no? Con mundos maravillosos, es muy fácil la tentación, caemos en la tentación de decir, uy, ¿y si le agrego este otro detalle? Y si, qué sé yo, supónganse que estamos trabajando en un mundo en el que hay dragones. Uy, qué copado que sería que además los dragones hubieran unicornios. Voy a ser muy básica en los ejemplos, pero... y le agregamos los unicornios más toda la magia que viene atravesada con los unicornios. Y después seguimos avanzando en el libro y decimos, uy, qué copado que sería acá si además de los unicornios le podemos agregar, no sé, ¿qué otra criatura? Hipogrifos. Y ahí hay que ponerse a pensar en la magia que tienen los hipogrifos. Entonces, lo que se refiere Sanderson con esto de ampliar lo que ya tenemos es hacer un poquito un ejercicio de no tanto llenar de detalles y de historias el libro o el texto en cuestión, sino de ponernos a pensar, o sea, tomar como central ese sistema que ya creamos en la primera, basándonos en la primera y en la segunda ley, y ponernos a pensar qué ramificaciones interesantes puede tener esta magia que ya hemos planteado. Él decía que le pasaba con el archivo de las tormentas, que realmente es como ya les dije, es mucho más complejo que Mistborn, con el que hemos estado trabajando, y que le pasaba que quería agregarle cosas, claro, porque realmente el archivo de las tormentas es muy lindo, da para agregarle cada vez más poderes, cada vez más poderes diferentes, digamos, pero dice que llegó un momento en que se centró en decir, bueno, están estos 10 poderes, están estas cosas, vamos a trabajar sobre esto y vamos a ver cómo mejora o qué produce. Recordemos que es como muy experimental la escritura de Sanderson, o sea, todo lo que tomemos de consejos de él nos va a llevar a cosas que él tiende a experimentar mientras va escribiendo. Hay dos tipos de narradores que no sé si esto ya se los comenté, que están los narradores de brújula y los narradores de mapa. El narrador de mapa es el que diseña todo. Antes de empezar ya tiene prácticamente la novela completa, el mundo, los personajes, la trama organizada en capítulos, el argumento organizado en capítulos, la manera en que lo va a tramar, tiene todo organizado, solo se tiene que sentar a escribir. Ese sería el escritor de mapa. Después tenemos el escritor de brújula, que es un escritor que tiene, a la manera de, digamos, de un viaje, tiene una idea de a dónde quiere ir, un par de cosas armadas, en este caso supongamos el sistema de magia, el mundo, los personajes principales, y luego va viendo hacia dónde lo lleva la historia. Se va dejando llevar más por la historia que casi como si hubiera una fuerza externa, ¿no? Entre estos dos está lo que hace la mayoría de la gente, que es lo que se ha dado en llamar escritor paisajista, como si hicieras un viaje, o escritor viajero, ¿no? Que es el que sabe a dónde quiere llegar, parte hacia ese viaje con algo más o menos armado, pero al mismo tiempo va descubriendo cosas por el camino y las va agregando a su historia. Brandon Sanderson no es que lo haya dicho, pero a mí me da la impresión que él arma todo, o sea que en este sentido sería casi como un escritor, perdón, dije de brújula recién, pero yo creo que es más como un escritor viajero, como que arma todo, arma su valija de mundos y demás, y después se fija qué es lo que va pasando
con las cosas. Esto yo por leer mucho los comentarios que él hace en las portadas de sus libros y demás, cómo se han ido desarrollando las historias. Entonces, sí se centra muchísimo en construir los mundos, por eso lo de las leyes de la magia, y en construir buenos personajes que están estrictamente relacionados con el mundo en el que viven. Entonces, y también otra cosa que hace mucho es que le gusta poner en problemas a los personajes. Esto lo vimos cuando vimos la segunda ley, que si los personajes no tienen problemas, no le encuentra el atractivo a las historias. Entonces es como que le va buscando la vuelta de qué manera es más compleja la historia, la vida de los personajes. Entonces por eso decía esto, ¿no? De que tenía muchas ganas él de trabajar con el archivo de las tormentas, agregando cosas, y llegó un momento en que paró y dijo, a ver, tengo ya una cosa muy grande, tengo que ampliarla a partir de lo que ya hay. Comentaba también un ejemplo acerca de este Jordan que escribió La Rueda del Tiempo, que se me volvió a ir el nombre, no es Rick Jordan. Pero bueno, escribió La Rueda del Tiempo, del cual Sanderson es muy fanático. Dice que una vez él estaba escribiendo, Jordan, ¿no? Estaba escribiendo una historia con 4 personajes y su esposa le hace notar que uno de los personajes nunca hacía nada. Entonces Jordan le contesta que más adelante, que para el segundo, era el primer libro, que para el segundo libro o en el tercero iba a tener una función. Y así le sigue contestando eso. Hasta que finalmente se da cuenta que efectivamente si el personaje no hace nada en el primero, es porque no va a hacer nada en los otros libros tampoco. Entonces elimina ese personaje y reparte esos poderes y demás que tenía entre los otros 3 personajes que le quedaban. Y eso le dio como más estructura. Yo no he leído La Rueda del Tiempo, es uno de los pendientes que tengo, pero bueno, dice que eso le da como más le dio estructura y firmeza al libro y a la saga en general. Porque es muy fácil pensar en agregar cosas cuando estamos trabajando con un libro o con un texto. Pero todo esto que agregamos al principio, si la saga se alarga, se va a complicar después para conseguir que todo tenga la coherencia necesaria. Cohesión y coherencia son 2 puntos muy importantes que tiene que tener cualquier texto, ficción o no ficción, ¿sí? Cohesión, que se entienda, que sea un todo, ¿sí? Y coherencia, que mantenga una idea a lo largo de su estructura, ¿sí? Cuando falla alguna de esas 2 cosas, de la cohesión o la coherencia, la gente, el lector inmediatamente se da cuenta y lo rechaza. Entonces, por eso es que decía que le daba más coherencia a la historia al sacar este cuarto personaje que no hacía nada y repartirle los poderes a los otros 3. A la manera como cuando uno está jugando algún juego, no sé, tipo, qué sé yo, el póker, pongamos, no sé, un juego así, y dice me voy y repartí, o la casita robada, no sé, y repartís tus cartas así al azar entre los otros que se están quedando jugando, ¿sí? De esa forma repartió las características y poderes entre los otros 3 personajes y consiguió más fuerza. Entonces, bueno, nos da 3 ideas a través de las cuales podemos ampliar, porque está muy lindo decir jajaja, ampliar lo que ya tenés. Bueno, está bien, pero ¿cómo lo hago? Entonces nos da 3 ideas a través de las cuales podemos ampliar este sistema antes de empezar a agregar cosas. Antes que me olvide, les quería comentar algo. Creo que más adelante igual en una de las partes lo voy a hablar, pero no sé si ustedes han leído la saga Kotar de Sarah J. Maas. Es una saga muy linda. Realmente a mí me sorprendió. El primer libro lo pasé. El primer libro no me gustó tanto, pero es de escritura atractiva, así que lo seguí leyendo. El segundo al tercero me gustaron muchísimo. Después tiene un cuarto que no lo he leído porque es como una especie de spin-off.
ya esas cosas ya no, ya tanto no, me suelo centrar en lo central justamente para los spin-off y demás no los suelo leer. Pero es muy bonita, sobre todo en el segundo y tercer libro. Maneja un romance, es de fantasía romántica, maneja un romance muy lindo, nada tóxico, lo cual es raro. O sea, me resultó raro encontrarme de pronto con un romance en el cual el protagonista masculino no era tóxico, de hecho era el hombre ideal. Pero ¿qué pasa? ¿Qué es el problema que le encuentro y que acá, escuchando a Sanderson esta mañana, me di cuenta que era eso? Ella empieza a agregar muchos mundos con características distintas, porque está ambientado en el mundo férico, digamos, en el mundo de las hadas, ¿sí? En el mundo de la fantasía puramente dicha, como la conocemos, la fantasía tradicional, ¿sí? Y tiene 4 cortes: la corte de la primavera, la corte del verano, la corte del invierno y la corte del otoño, y después tiene 2 cortes más, que es la corte día y la corte noche. Como verán, muy básico. Pero ¿qué pasa? Hay una parte en el segundo o tercer libro, no me acuerdo, en que empieza, casi todo el libro es un viaje a través de las cortes. Todo muy lindo, pero cada corte tiene una característica distinta. Entonces es como que se me hizo extremadamente largo, no tenía mucho que ver con la parte central de la historia, que se trataba justamente de una guerra entre corte-noche o sea, unos seres mágicos de que viven en una isla quieren atacar esta isla donde están estas cortes, que además viven humanos, y quieren deshacerse de todos los humanos. Entonces la gente de la corte noche quiere defender esta parte, y entonces, bueno, empieza a juntar, hace este viaje, ¿no?, a través de las otras cortes, pero son todos distintos y cada corte es diferente, y cuando lo estás leyendo es como, bueno, qué entretenido, pero se te está perdiendo un poco el hecho de que de que la trama central del libro es esa guerra. De hecho, se pierde la guerra. O sea, prácticamente se soluciona en 10 páginas, no sé, una cosa así. ¿Qué es lo que sucede cuando la gente escribe y no ha leído suficiente fantasía épica? O sea, la fantasía épica es la épica de las batallas. Tampoco onda las 2 torres del Señor de los Anillos, que van a estar peleando todo el libro y te vas a aburrir. Pero si vos has planteado que lo central de la historia es una guerra, se pierde si te vas en esto de la construcción del mundo mágico, y cada parte de ese mundo tiene una característica distinta. Se pierde. Es muy lindo de leer, pero se pierde la cosa, se pierde la idea central y se soluciona en 10 páginas y te quedas como, bueno, para esto tanta preparación. Más o menos como pasa en Crepúsculo. No sé si leyeron ustedes la saga Crepúsculo, pero hay una sola batalla final que se resuelve también creo que en 10 páginas, cuando vos te has pasado 4 libros y el último es así de gordo. Okay. No, me decía, esta situación con los de los Juegos del Hambre, cómo terminaron los Juegos del Hambre, y es como Katniss pasa desmayada a las partes interesantes del libro. Sí. Se desmayó y de repente la guerra está terminando. También. A mí me pasó, el otro día vi Máquinas Mortales, creo que está basada en un libro, no leí el libro, pero no sé si la vieron, que hay un tipo zombie, robot, no sé qué, que la busca la protagonista y se resuelve en 5 minutos porque la querían matar. Y de repente se muere, fue como tanto para, lo pintaron como que iba a ser guión toda la película y nada que ver. Claro, es eso, no agregues tanto antes, si después no vas a perder de vista lo central. Haces que el lector o el espectador en este caso se quede con una sensación de, pero qué raro esto, o sea, porque si de pronto el libro tenía 1000 páginas y en 10 te resuelven una batalla, vos hubieras esperado que la batalla al menos durara otras 200, no sé, ¿me entendés? O sea,
Por eso también es muy lindo el Archivo de las Tormentas. Sí es una saga de fantasía épica y sí tiene muchísima magia, mucho de todo, pero no pierde en ningún momento el hecho de que están en guerra. O sea, hay una guerra. La guerra es el hilo conductor de todo lo que va pasando. Después pasan un montón de cosas. Hay plot twists, hay revelaciones inesperadas. O sea, de hecho, cada uno de los libros yo terminaba como... ¡Ah! ¡No! ¿Y ahora qué va a pasar? No te puedo creer. O sea, te va dando vuelta la historia de una manera que vos decís... Chan. Al punto de... Bueno, acá va un spoiler, pero al punto de plantearte unos malos durante 2 libros y al final del segundo decir... Ah, tan malos no eran. O sea... Acá había una cosa que estaba oculta y cuando se resuelve vos te quedas como... ¡Oh! No era tan así como lo habían planteado. Pero no pierde en ningún momento el hilo de que estamos hablando de una guerra por un mundo. Es de hecho es una guerra por el control de un planeta. Que es Roger. Entonces, a eso me refiero cuando tampoco agregar a lo tonto. Qué sé yo, si tenés ganas de hacer libros sobre 4 cortes, hacete un libro sobre cada una de las cortes, ¿entendés? Y si no, vamos al detallito y ya. Bueno, entonces vamos a ver... Sí. Que cada libro se basa en un hermano. Claro, una cosa así. El hecho también es no agregar detalles, por decir... Estamos escribiendo un libro de fantasía y quiero agregarle todos los detalles. Eso, chicas, ha funcionado para El Señor de los Anillos y para nada más. Les juro. Es el único libro que funciona, la única historia que ha funcionado con todo. Con todas las cosas metidas y funcionó bien. Pero también hay que tener en cuenta que Tolkien era una... O sea, también hay que tener en cuenta que la lectura en ese momento era distinta. Y la forma de escribir también, pero Tolkien era realmente un erudito, al punto que el fandom de Tolkien se refiere a él como el profesor, o sea, como directamente lo tienen como guau. Era un erudito lingüista, por eso desarrolló todos los lenguajes, o sea, no solo escribió la historia, sino que desarrolló el lenguaje, o sea, realmente el Sindarin y el lenguaje mordo son lenguas con su propia estructura. No solo es que vos vas a poner... Yo vi la película de Tolkien, es linda. Ay, tengo muchas ganas de verla. ¿Esa dónde la viste? ¿Está en Netflix o...? Es linda. O por fuera, Ahora me fijo, hay una página que se llama Pelis Plus. Ahora me fijo. Y recién la otra que me dijiste, Máquinas Mortales también, pero nunca la he encontrado. No, ¿en dónde la viste? Esa está en Netflix. ¿En Netflix? Ah, esa me la voy a anotar ya entonces, porque tengo el libro, pero es así de gordo y creo que no. No sé cómo será el libro, ¿viste? Pero... Sí, pero esa es un ejemplo, Máquinas Mortales es como un re ejemplo de steampunk y tengo muchas ganas de, cuando no me da para alcanzar a leer los libros, me veo las películas, como hice ahora con... Sí, o ahora con Sombra y Hueso, que me terminé de ver la serie porque no iba a alcanzar a leer, no me quería meter a leer otra trilogía. Así que bastante linda la serie, la verdad que me asombró. Esperaba otra cosa, más ñoñería romántica, pero está linda. Bien manejado el sistema de magia también, bien estructurado, bien... Me agradó eso. Las ropas también. Las ropas onda rusa también estaban muy buenas. Sí, que no estuviera ambientado en una idea tipo, ¿cómo es? Tipo yankee, o sea, que no estuviera ambientado en un mundo y que la protagonista sobre todo no fuera caucásica, es re interesante. Claro, es muy, muy interesante. Así que la verdad que me quedé como, me la habían recomendado y yo como, esta debe ser otra cosa de que se van a enamorar y no. Me quedé bastante copada. Bien. Entonces vamos a la parte en la que ampliamos el mundo. Esperen que ahora voy a correr un poquito para poder leer mejor. Les dije que la forma de ampliar el mundo, ¿sí? Profundizar el mundo que ya tenemos sería ampliarlo en lugar de agregar cosas, ¿sí? Nos va a dar 3 maneras de hacerlo. Extrapolar,
relacionar y compactar. Y ahora vamos a ver cada una. Con respecto a extrapolar, está muy... Extrapolar quiere decir poner una cosa junto con... O sea, sobre la otra, ¿no? Y ver cómo funcionan de esa manera. Cómo le... bueno, más o menos les explico para que... Extrapolar significa ver cómo cómo va a impactar esta magia que nosotros hemos planteado en la sociedad en concreto en la que está trabajando esa magia, ¿sí? O sea, por eso es extrapolar. Tenemos una magia, tenemos una sociedad y la juntamos. No quiere decir mezclar. Esa es la diferencia. Es ver qué pasa si juntamos, qué sale de esa conjunción, ¿sí? Es como cuando vieron esos juegos de luces que se hace, que se pone, no sé, una luz amarilla, una luz azul de este lado y se extrapolan y sale la luz, una lucecita verde que es distinta a las otras dos, pero al mismo tiempo tiene características de cada una. Se refiere a eso, extrapolar. Entonces, tiene mucho que ver, esto de extrapolar tiene mucho que ver con la ciencia ficción en el sentido de que se pregunta ¿qué pasaría si? Que es la gran pregunta de la ciencia ficción. La ciencia ficción siempre parte de una pregunta: ¿qué pasaría si? ¿Qué pasaría si los robots se rebelan? ¿Qué pasaría si los alienígenas invaden la Tierra? ¿Qué pasaría si... a ver, ¿cuál otra hay de ciencia ficción? Los seres humanos pueden ser clonados. ¿Qué pasaría si la conciencia humana pudiera ser guardada en un chip que se implanta en distintos cerebros? ¿Sí? Son todas películas o libros los que les he ido mencionando. Entonces esa es la gran pregunta y es lo que da la respuesta. Sanderson toma esta pregunta de qué pasaría si y la pone en esta parte de extrapolar. Entonces, a ver, recuérdenme las magias que habían hecho ustedes con los gatos. Flor, ¿la tuya cómo era? Rápido, sí. Había dos razas. Sí, eran dos razas que una se podía transformar nada más el día de luna llena y el otro había aprendido a hacerlo como que iban con el tiempo, pero con ciertos límites, digamos. bueno, por ejemplo, ¿qué pasaría si los gatos de la luna llena descubren un día que que pueden transformarse además durante la luna en cuarto creciente? Por ponerte un ejemplo, ¿sí? Y a ver el tuyo, después ustedes van a hacer su propia cosa, pero por poner un ejemplo. Y el tuyo, Trini, era el más complejo. Sí, era el que tenía los sacrificios y toda la bola. Ese se me hace un más complejo para hacer un ¿qué pasaría? Me acuerdo qué pasaría si se juntan de dos tribus diferentes, o sea, si hay una conexión romántica entre los tribus. O sea, ¿qué nacería de dos portadores de tribus diferentes? O cosas por el estilo. O sea, ¿qué pasaría si mezclas los poderes de... Bueno, o para hacerlo más acorde a que tiene que ver con la sociedad, por ejemplo, ¿qué pasaría si alguien por fuera, sin estos poderes, decide intentar cruzar dos de estas razas, digamos, y ver qué sale? Ojo, porque esas preguntas les van a abrir todo un mundo. O sea, porque no te puedes quedar en qué pasaría y la respuesta sería, qué sé yo, hay una guerra. O la respuesta sería algunos gatos empiezan a aprovechar de que pueden hacerlo en cuarto creciente. Son respuestas muy simples. Y no es esa la idea. La idea es seguir explorando cómo influye en la sociedad, en esa sociedad en la que ustedes han marcado con los gatos, con gatos con poderes, la manera en la que ha cambiado esta situación. Y si no han pensado en esa sociedad en la que están insertos, este es el momento de empezar a pensarlo. ¿Entienden? En vez de agregar otra cosa a esa historia, o sea, fíjense que ya es muy rica la historia por sí misma. Y empezó con un simple planteo. Gatos, pongámosles poderes, ¿sí? Pero ya es muy rico
todo lo que uno puede sacar de ahí, en vez de empezar a agregar que de repente aparecían perros con superpoderes para comerse a los gatos. Lo cual también es válido y funciona. Yo no les estoy diciendo que no haya que... O sea, yo les estoy dando ideas para que tengan en cuenta a la hora de armar historias consistentes. Historias que atrapen, ¿sí? No quiere decir que las otras no atrapan. Y no quiere decir que no haya un montón de gente leyendo o un montón de gente a la que le copa leer que de pronto aparezcan una raza de perros bulldogs, bulldogs no, qué sé yo, la vamos a hacer más ridículo, de pronto aparecían perros chihuahuas para que fueran del tamaño de los gatos y se infiltraran fácilmente con poderes especiales y podían matar a los gatos. Es válido también, ¿por qué no? Pero es más interesante explorar primero qué pasaría si un problema X le metemos a ese mundo. Porque, por ejemplo, en tu caso, Flor, decimos, bueno, algunos gatos se pueden empezar a transformar también con luna de cuarto creciente. ¿Y qué pasaba con esa luna? ¿Qué les provocaba? Ojo, porque no es una luna llena como los otros. Entonces, a lo mejor la transformación no era completa. A lo mejor quedaban con otras propiedades. A lo mejor quedaban con poderes distintos. ¿Se dan cuenta? O sea, yo les voy largando ideas. Ustedes pueden pensar un montón. En tu caso, Trini, se me ocurre directamente, por eso te dije guerra, porque fue lo primero que pensé, que se tenían que empezar a esconder, que no querían que los mezclaran, o que directamente los que nacían, la típica, porque este es un momento muy típico, los que nacían de esa unión eran malditos. Entonces, podés sacar una historia de uno que ha nacido de esa unión y es maldito y es perseguido. Y no tuviste que agregar más nada, te estás manejando dentro del mismo mundo que ya creaste. ¿Se entiende? Entonces, eso es lo que a lo que se refiere Sanderson con esto de extrapolar. Como les dije, tener dos cosas, pensar en una luz amarilla y una luz azul y ver qué tonalidad de verde sale cuando las extrapolamos. Pero pensarlo en serio, pensarlo y desarrollarlo, ¿sí? Después no van a poder dormir en la noche. No, como les dije, todo esto después va saliendo solo. Pero sí es verdad que uno todas estas cosas cuando uno aprende, por eso yo les dije recién que prefería, cuando empezamos hablando de los exámenes de ustedes y demás, que yo había preferido pasarme al sistema de educación no formal. Cuando algo me interesa, buscar un taller sobre ese tema en particular que me interesa y hacerlo, en lugar de podría haber aprovechado para inscribirme, por ejemplo, en una licenciatura estos 2 años que ha sido online. Pero no me interesaba por el tema de justamente de la falta de libertad creativa que te da eso, ¿sí? Cuando vos tenés un tema que te interesa y explorás sobre él y le das vueltas solo a ese tema, conseguís un avance mucho más rico que si te están metiendo 28.500 temas que te los tenés que aprender para conseguir aprobar. Y muchas veces no vas a vas a aprobar porque necesitabas aprobar, como decías vos recién, Flor, para poder cursar el año que viene o el semestre siguiente, y no lo vas a hacer porque a vos te interesó. ¿Y qué pasa acá? Que todas estas cosas se nos van quedando en la cabeza. Entonces llega un momento en que si vos lo has seguido con interés, sale solo, ¿sí? Solo empezás a armar sistemas de magia, solo empezás a darte cuenta que tenés que prestar atención, solo empezás a decir, ay no, acá le estoy agregando cosas que a lo mejor son innecesarias. Y si no salió solo en el primer intento, sale solo cuando corregís. O sea, cuando te sentás a corregir, empezás a notar estas fallas y demás que pueden haber en un sistema. Por eso les digo, por ahí la carga de estos, y eso que yo he tratado de ir disminuyendo la carga teórica de los talleres, pero siempre me termina pareciendo que es un montón. Un montón para asimilar, es un montón para sentarse a escribir, pero les juro que después sale solo.
si te ha interesado, si lo has podido internalizar. Si no, no, te va a pasar igual que con cualquiera de las materias de la facu. Te las memorizás y después te las olvidás. Bueno, entonces eso se refiere a lo de extrapolar. Ah, y esa es la otra cosa, que tampoco hace falta que se pongan en una cosa así. No hace falta que tengan, ay, a ver, estoy escribiendo, ay, tengo que extrapolar, ay, tengo que ahora que relacionar, ay, o sea, no hace falta el término exacto. Yo busco el término exacto para transmitírselo a ustedes y que lo entiendan, pero no es que cuando me siente a escribir esté pensando, ay, voy a extrapolar. No, estás pensando en que querés hacer que tu mundo sea atractivo, que estás siguiendo la historia. Y entonces estas herramientas te están sirviendo. Bien. ¿Preguntas acá? ¿Comentarios, ideas, ejemplos? ¿No? Bien. Acá nos hace esta, que es el blog de la chica, nos hace la aclaración que vamos a encontrar o sentirnos con un trasfondo mal trabajado justamente por lo que hablábamos recién, porque el autor pretendió juntar muchos poderes en una sola edición del libro, digamos. El artículo de Sanderson hablaba de la película del Hombre Araña, no sé a cuál se refería, porque ya han salido tantas del Hombre Araña, pero creo que se refería a una de las últimas que hizo Tobey Maguire, porque decía que había fallado la película porque habían metido demasiados villanos en la peli. Por eso ya no me acuerdo ni siquiera de cuál estaba hablando. Cuando un solo villano potente hubiera funcionado mejor que un montón de villanos metidos en la película. Entonces, bueno, se trata de eso, de ir. Y ojo que no es que Sanderson hable de o sea, sus libros están llenos de personajes, llenos de villanos, llenos de mundos distintos, pero los va manejando, los va dosificando, digamos. Son casi como mini libritos cada uno dentro de cada librote, de manera que no te confundas. Entonces, bueno, esta sensación de un trasfondo mal hecho porque está como atestado, como lleno, como una habitación llena de cosas, así. Entonces, mejor manejémonos con lo que ya tenemos. Bien, la segunda habla de relacionar. Y acá, bueno, acá lo voy a explicar un poquito, pero después me voy a ir a la parte del artículo de Sanderson, porque estaba más claro. A ver, tenemos un poder, una magia. Acá ya se nos está mezclando, al hablar, ya tienen que pensar que ya estamos en la última etapa, entonces ya estamos hablando de, como les dije recién, de introducir este sistema de magia en una sociedad, en un mundo. O puede ser un mundo, pues, o sea, un mundo me refiero a un planeta, o puede ser una isla, puede ser un país, puede ser muchas cosas, puede ser una nave, bueno, una nave espacial ya nos estaríamos metiendo en la ciencia ficción, pero bueno, podría ser también, hay como mezcla de géneros. El asunto acá es que este sistema de magia funcione para todos los lugares que ocupa ese mundo, ¿sí? Para toda la geografía, digamos, ¿sí? Es como lo que les decía recién, si vamos a poner, supongamos una isla, un mundo que está hecho de islas. En una isla tienen el poder de, no sé, convertirse en animales. En otra isla tienen el poder de manejar la luz del sol. En otra isla tienen el poder de algo ridículo, no sé, volverse transparentes. En otra isla tienen el poder de bueno, quedémonos con esas tres. Ya está, porque se me acaba. ¿Cómo juntás todo eso en un solo sistema? O sea, es una locura. A ver, todo depende del objetivo que vos le quieras dar. Si vos, tu pasión es construir mundos y querés construir mundos distintos
Y bueno, a lo mejor algún día te van a terminar pagando para trabajar para Blizzard, para que construyas mundos para los juegos en línea. O sea, que sería genial. No me van a decir que no. Que ahí sí hay como... yo cuando hace mucho, cuando tenía más tiempo para perder, jugaba al World of Warcraft y me encantaba que hubiera mundos distintos, con reglas distintas, ir de uno a otro, atravesar los portales. Yo creo que hacían las misiones solo para hacer eso. O sea, no era para pasar o quería pasar de nivel para poder acceder a otro mundo que estuviera más complejo. Pero me gustaba eso, me gustaba que cada raza tuviera su propio mundo, sus propias ciudades, sus propias historias. Está buenísimo, pero para un libro no funciona. Si vos vas a tratar de escribir un libro de eso, tendrías que escribir, no sé si lo han jugado, pero bueno, está por ejemplo la raza de los Tauren, la raza de los humanos, ya no me acuerdo ni los nombres, pero los goblins, los enanos. Tenés que escribir un libro para cada uno, porque cada uno funciona con sus propias reglas. Entonces, por eso les digo, si quieren dedicarse a construir mundos, fantástico. Construyan mundos, cada uno con su regla, Si lo que quieren es escribir un relato o una novela de fantasía, no va a servir que cada uno tenga su propio poder en el mismo lugar. Puede funcionar que los enemigos manejen otro tipo de magia, ¿sí? Pero en general lo que se hace es tomar un solo tipo de poder o magia y relacionarlo de formas distintas según la cultura en la que está. Por ejemplo, yo les decía el tema de Mistborn, con el que hemos estado trabajando. El tipo de magia es los metales, la magia que se puede guardar en los metales. Y según la cultura, hay una cultura que son los alománticos, que se comen los metales, que yo les conté que los disuelven en alcohol y se los toman. Una vez en el estómago los pueden utilizar según la característica de cada metal, que uno da fuerzas, otro da capacidad de influir en las personas y demás. Bien, hay otra cultura que se llama los terrisanos, que utilizan esta misma magia, la magia relacionada a los metales, guardando las capacidades en joyerías. ¿Se acuerdan que yo les conté que llevaban brazaletes, llevaban aros, llevaban anillos, piercings, y en todas de esas cosas de metal guardaban lo que querían usar luego? La fuerza, la mejor visión, bla, bla, bla. Y hay otra más que se llama... porque una es alomancia, ferruquimia es la de los terrisanos, y hay una más que es la de los inquisidores, que se llama, tiene un nombre, hemalurgia, porque tiene que ver con la sangre. Esta gente necesita que los metales, o sea, los alománticos se comen el metal, ¿sí? Lo usan a través de su estómago. Los terrisanos lo usan a través de llevarlo, como si yo en estos anillos llevara poderes distintos y los puedo usar con un determinado ritual, ¿sí? Los hemalúrgicos atraviesan la piel, necesitan que el metal esté atravesando la piel, no sobre la piel, no tocando la piel como un coso, ni en el estómago. Lo hacen a través de la sangre. Entonces el metal que quieren utilizar tiene que estar clavado en su piel. Entonces los inquisidores son unos bichos horribles, que son los que yo les mostré en la tapa, con los ojos de clavo, y tienen clavos después en el resto del cuerpo, y cada uno de esos clavos tiene un poder distinto. Bien, son distintas maneras de usar el metal, pero la magia sigue siendo la misma. Hay la investidura, como le dice, porque las magias o poderes en los libros andanzas se llaman investidura. La investidura en este sistema, que es escadrial, es la del metal. Los metales tienen poderes para hacer cosas, diferentes cosas. Y hay gente normal, que no es ninguna de esas tres cosas, no es ni inquisidora, ni terrisana, ni alomántica, gente normal que vive ahí. Y hay gente, cualquiera de esas otras tres razas que les dije, que pueden utilizar los metales de distintas maneras. Pero la investidura sigue siendo la misma. La magia sigue siendo la misma. ¿Se entiende? O sea, se sentó y se planteó
quiero hacer una magia de los metales. Es complejísimo. El sistema es bien complejo por lo que les decía, porque tampoco es tanto como, me como peltre, que es el que da fuerza, y ahí nomás tengo hiperfuerza. No, tenés la hiperfuerza, pero después tiene el costo de que toda esa hiperfuerza el cuerpo te la va a cobrar, y mientras más tiempo hayas estado usando peltre, más tiempo te va a costar recobrarte, por más que después puedas usar un poquito de peltre para ayudarte a recuperar, pero sería como una resaca. ¿Sí? Entonces tiene ese costo. Después el resto de los metales no se pueden usar tan fácil, sino que siempre es tirar o empujar, o en el caso de... Y siempre un metal tira y el otro empuja. En el caso de los que manejan las emociones humanas, unos aplacan y otros levantan. O sea, es bien complejo, armó el sistema súper complejo. Se debe haber demorado un montón, o quizás no, porque está medio loco, no sé. El sistema es bien complejo, ¿sí? Pero después lo simplificó al decir, es este sistema y nada más, no le vamos a meter, no sé, varitas de fresno a un sistema que funciona con metal. ¿Se entiende? La vaga se reentusiasmaba. Hay otro libro que es muy lindo, que también es una trilogía, que no es de Sanderson, es de N.K. Jemisin, que es interesante porque además es una mujer negra, así que siempre es interesante leer cosas de gente fuera de lo habitual, digamos, de lo que decíamos, el habitual yankee, hombre blanco, o sea, hombre blanco hétero, es la media, digamos. Esta es una mujer negra, también vive en Estados Unidos, pero ha escrito una cosa preciosa, ha escrito otras cosas, pero la que yo he leído, que se llama La Quinta Estación. La trilogía se llama La Tierra Fragmentada. Los libros son La Quinta Estación, El Portal de los Obeliscos y El Cielo de Piedra. El libro que a mí me enganchó y que me hizo terminar la trilogía, pero así, en un mes me había terminado la trilogía y cada libro tiene 1000 páginas, fue la Quinta Estación. Ella acá plantea también un mundo que está dividido. Primero vamos a hablar del mundo. El mundo es la Tierra, ¿sí? Y la Tierra de pronto es un lugar en el que ha pasado algo que no sabemos qué es, y por eso que ha pasado hay terremotos muy grandes, pero devastadores, volcanes que entran en erupciones devastadoras a cada rato, y la gente se ha acostumbrado a vivir en pequeñas comunidades y siempre preparadas con una cosa que en español está traducida como el alijo, no sé cuál será el término en inglés, que básicamente es una mochila de supervivencia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no saben en qué momento va a haber una desgracia o va a empezar la quinta estación, que se llama, porque están las 4 estaciones, verano, invierno, otoño y primavera, y en algún momento de esas estaciones empieza la quinta estación, que es alguna de estas cosas desastrosas, un evento catastrófico, generalmente es relacionado con la orogenia de la Tierra. Una erupción volcánica brutal, o un terremoto brutal, o un tsunami, alguna de esas cosas, y va a dar comienzo a esta quinta estación, en la cual se dan vuelta todas las reglas. O sea, hasta los animales que son tranquilos hay animales que son muy tranquilos durante las estaciones normales, y durante la quinta estación se convierten en devoradores de hombres, por ejemplo. Entonces ahí ya hay un sistema muy marcado. Y ella es más bien es de ciencia ficción, porque tiene una explicación, y a mí me pareció muy interesante porque nunca había visto un libro de ciencia ficción relacionado con las placas tectónicas de la Tierra. O sea, siempre tenía que ver con todo lo que es ciencia ficción, no siempre tiene que ver con viajes en el tiempo, o viajes espaciales, o cosas así, o no sé, o experimentos científicos, y nunca había visto uno que tuviera que ver que estuviera apoyado en lo que efectivamente es cómo funciona nuestro mundo.
que tiene que ver con los movimientos justamente de las placas tectónicas. ¿Por qué les digo que tiene que ver? Porque en este mundo tan raro, que no sabemos qué ha pasado, la gente dice que el padre tierra, encima, además está ese cambio, no la madre tierra, sino el padre tierra está enojado y quiere deshacerse de la humanidad. Y en este mundo han nacido personas, están las personas normales y están los orogenes. Y los orogenes son personas que pueden manejar, y acá es donde entra la tectónica de placas, pueden manejar las energías de la Tierra. No las energías de la Tierra, así como la Tierra tiene energías. No, las energías reales de la Tierra. O sea, la fuerza del magma, la fuerza que recorre las piedras, o sea, la fuerza que tiene la Tierra como planeta, la fuerza de la gravedad. Y esa es toda la magia que hay. Lo interesante es que Jemisin lo ha planteado como, claro, la gente normal no quiere a los orogenes, a pesar de que los orogenes los mantienen a salvo, porque son los que se dan cuenta primero cuando va a venir un terremoto y los pueden frenar, o sea, pueden frenar un terremoto, pueden frenar un evento catastrófico, al mismo tiempo que lo pueden frenar, lo pueden provocar. Entonces eso es lo que hace que la gente normal les tenga miedo. ¿Se entiende? Entonces ella lo ha planteado, es muy lindo porque está toda la trilogía planteada como la opresión de las personas normales hacia los orogenes. Y obviamente hace un paralelismo con la opresión que ha aparecido siempre hacia la raza negra. Sin mencionar la raza negra, digamos. No hace falta. Está implícito en esto de que nadie los quiere, incluso los quieren controlar, más o menos como los grilla en esto de Sombra y Hueso. O sea, los otros los quieren controlar y todo. Pero la magia es esa. No hay más que eso. Ellos se entrenan a manejar, a aprender a manejar las fuerzas de la Tierra, las fuerzas tectónicas, usan hasta ese nombre. Y cuando alguna ciudad está en problemas o algo, los llaman. Ellos viven se me dio el nombre, pero como si fueran fuertes así. Y los llaman y los utilizan, digamos. De hecho, los utilizan. Por eso son como una especie de mano de obra esclava. Pero no los quieren viviendo entre ellos. A los orogenes. Entonces, bueno. Después aparecen otros seres hechos de piedra. Más adelante y demás. Pero siempre la magia es la misma y se mantiene dentro de la... Si es que se puede llamar magia. Se mantiene dentro de las mismas reglas. Después la va ampliando. Por eso les digo, empieza el primer libro con una tierra que tiene un montón de problemas y personas que pueden manejar estos problemas, y luego, a medida que va avanzando, va relacionando justamente cómo reacciona la cultura normal a estas personas con la magia, y va ampliándola, pero no agregando cosas nuevas. Siempre vuelve a lo mismo, siempre al poder de la tierra. Como les digo, aparecen después hay personas que pueden controlar a estos orogenes, que son los guardianes, y después aparecen personas que son como estatuas de roca, y no hay mucho más. O sea, no hay mucha más construcción mágica. Simple. La premisa es muy simple, y ella lo amplía hasta el punto, como les digo, de hacer una trilogía de 1000 páginas cada libro. Entonces, eso, ¿sí? Relacionar las culturas, buscar de qué manera esa magia que estamos usando se puede complejizar. ¿Preguntas hasta aquí? ¿No? ¿Estamos bien? Bueno. Y ahora la última parte, que sería la de compactar. ¿Sí? Entonces dijimos extrapolar, que era como sacar algo nuevo a partir de dos cosas. Relacionar la cultura que ya existe con esta magia, porque, a ver, no están insertos, no se puede crear un mundo donde no haya personas normales, digamos. No existe, no se me viene a la mente ningún libro donde no haya lo que llamaríamos personas normales, ni siquiera en el universo de Tolkien. O sea,
los normales, de hecho en el universo de Tolkien hay humanos, y los normales podrían ser los hobbits, o sea, siempre hay alguna sociedad humana, sí, Crea como una nueva normalidad de los que no tienen humanos, se crea como una nueva normalidad. claro, exacto, siempre es a eso, exactamente eso. Siempre hay una sociedad que en la cual están insertas personas con poderes especiales. Si no, estamos como hablando ya de otra cosa, pero no, incluso en los libros más mágicos, alguna sociedad básica en la cual están insertas los diferentes existe, ¿sí? Entonces, ¿cómo se relaciona esto? ¿Qué pasa si cómo podemos expandir esto hacia la sociedad normal? Y después ya viene la parte de compactar, porque tengo la boca seca. Compactar sería usar todo esto que ya tenemos y darle otra manera, una variación. A ver, en vez de ir metiendo personajes con nuevos poderes, hacer que el poder que ya tiene un personaje vaya variando o vaya evolucionando. Como yo les contaba en el archivo de las tormentas, que ellos tienen ideales que van jurando y van evolucionando, ¿sí? O en el libro este que les estaba contando, en la quinta estación, la misma protagonista va descubriendo distintas maneras, mejores maneras de usar su poder de la orogenia. Entonces, en lugar de meter más personajes con más cosas, con más diferentes, usar lo que tenemos y usar la gente que ya tenemos y ver hasta dónde pueden llegar. Por gente obviamente se entiende que pueden ser gatos también, o sea, las personas, los protagonistas pueden ser dragones unicornios, gatos unicornios, no sé, lo que se les ocurra. Acá pone un ejemplo de que dice: 2 magos que dominen el agua pueden hacer 2 tipos de magia de agua totalmente distinta, ¿sí? Eso también lo estábamos... No, iba a decir que lo de los grillas también era igual, pero no. Me parece que depende más del entrenamiento. Yo tengo una novela que... también una novelita en la cual hice... A partir de los 4, le digo novelita, no porque sea cortita, sino porque es para niños más pequeños. A partir de los 4 elementos, pero hice eso, sobre todo con 2 hermanas que hay, que son gemelas, y que las 2 pueden usar el poder del aire, pero una lo usa en forma de tormenta y la otra lo usa en forma de brisa. Muy original no es, creo que es más original la forma en la que lo trato, pero es esto, ¿no? O sea, pueden usar el mismo poder, pero lo utilizan de maneras diferentes. Una es más la brisa suave, la incitación a las cosas, la música, y la otra es onda a la tormenta. O sea, se armó el quilombo. Y a partir de eso, de que yo sabía que esas 2 hermanas, una tenía... y curiosamente la que genera tormentas le tiene miedo a las tormentas. Entonces no quiere usar su propio poder, porque es como que tiene que volverse hacia adentro para dejar salir esa tormenta y no sabe que... No quiere estar ahí, no quiere estar en lo mismo que desata. Entonces es la otra la que la va protegiendo. Esto como un ejemplo de compactar la misma magia. O sea, era la misma magia y yo la dividí en 2, digamos, para que 2 personas la pudieran usar de formas diferentes, ¿sí? Entonces, por ejemplo... bueno, igual ellos conjuran a través de las manos, muy parecido a lo que hace... Después vi la película Los Grillas y dije, uy, acá me van a decir que estoy plagiando, pero no, ya la tengo escrita. Conjuran a través de las manos los gestos que pueden hacer, pero claro,
la que trabaja con el aire con brisa puede hacer como tipo plataformitas y cosas así para saltar y moverse por el aire, pero la otra es la que larga rayos. O sea, una magia es como más defensiva y la otra es una magia más, más de atacar, ¿sí? Porque puede hacer huracanes, puede hacer rayos, puede hacer... Y entonces se van complementando. Podría haber, me parecía raro poner todo eso en una misma persona y no quería meter otro personaje que estuviera fuera de la historia, por eso terminaron siendo hermanas. Al mismo tiempo, ellos viven en ellos porque es un grupo de amigos, viven en un mundo en el cual la magia es habitual. Todos tienen magia, pero la mayoría de las personas manejan un solo tipo de magia. Por ejemplo, una magia muy específica. O sea, en este caso, la persona habitual sería la persona que maneja una magia muy específica. Por ejemplo, modelar el hielo. El que sabe trabajar con hielo no sabe hacer otra cosa. O sea, no puede hacer otra cosa. Trabaja con hielo. Trabajar con cierto tipo de árboles. Trabajar con cierto tipo de piedras. Trabajar con cierto tipo de madera, ya lo dije. Estaba pensando en los padres de uno. Trabajar con el clima, pero por ejemplo, no trabajar con el clima completo, sino trabajar con las propiedades del invierno, con el frío, por ejemplo, o con el calor. Y así. Esas serían las personas normales. Y después tenemos los que son los protagonistas, digamos, que es el grupo de gente, que de esas personas normales hay algunos que pueden manejar los elementos en su totalidad. Entonces pueden manejar los elementos, los 4 elementos del aire, el fuego, la tierra y el agua. Además se agrega otra más que puede manejar, o sea, en realidad no es que puedan tanto manejar los elementos, sino que puedan manejar cosas que afecten a la totalidad, que pueden afectar a los demás, ¿sí? Porque alguien que maneja solamente el hielo a lo mejor no te puede afectar si no tiene hielo cerca. Pero una persona que puede manejar, por ejemplo, hay otra protagonista que puede manejar los espíritus, o sea, puede meterse en las mentes de las personas y de los animales y entender lo que hablan. Y entenderlos y influir en ellos. Entonces los puede influir directamente, influyen los demás. Entonces son más poderosos por eso. Más poderosos, entre comillas. Obviamente tienen limitaciones a esa magia que es más poderosa. Pero bueno, quiero decir, me mantuve ahí. Yo dije, el sistema de esta magia tiene que ver con la naturaleza. Y me mantuve dentro de la naturaleza. Punto. No le empecé a agregar cosas de afuera. También hay dragones. Pero los dragones es como que tienen el mismo sistema. O sea, se mueven con el mismo sistema. Tienen su propio fuego y demás, pero siempre están relacionados con la tierra. Digamos, con la tierra en la que habitan. ¿Sí? Porque de esa manera, si hay un dragón de agua, tiene poderes relacionados con el agua. ¿Se entiende? O sea, traté de no llenar ese mundo de cosas que después lo iban a hacer confuso. Y así pude mantenerlo, porque también se trata de una batalla, pero pude mantenerlo centrado en lo que era, creo que bastante bien. Hasta el final, digo, no resolverlo en una batalla de 2 minutos. Ocupa bastante la batalla, de hecho. Casi la mitad del libro. Pero bueno, eso. No sé si más o menos se entiende lo que tiene que ver con la tercera ley, que es ya la que, como les digo, relaciona efectivamente el mundo con la magia. O sea, hasta acá habíamos creado una magia y esta ley nos invita a relacionar, a situar esa magia en un mundo, el cual obviamente va a tener que tener las características relacionadas con la magia de la que estamos hablando. Porque también hay que tener en cuenta eso, tiene que funcionar en el mundo en el que vamos a crear. ¿Sí? Sería muy difícil que funcionara, no sé, en un mundo como en un mundo todo de agua, todo tipo como
sería muy difícil que funcionara una magia fundada en la electricidad, por ejemplo. La gente se viviría electrocutando cuando quisieran usarla. Quizás sería interesante, pero lo veo como un ejercicio demasiado complejo. Mejor crear algo que tenga más sentido. Si el mundo, el planeta, el lugar está relacionado con la magia que tienen sus habitantes, o algunos de sus habitantes, tiene más sentido. Entonces, por eso esta última parte ya nos lleva a relacionarlo, ya nos mete de cabeza en la idea de, bueno, ahora voy a escribir una historia. ¿Sí? Bien.